¿Alguna vez escuchaste frases como no te preocupes, todo pasa por algo o así es la vida? Tal vez no lo sabías, pero estas palabras aparentemente inofensivas pueden estar controlando tu mente, sin que te des cuenta. En este video vamos a descubrir cómo el lenguaje cotidiano manipula tus pensamientos y decisiones de forma sutil pero poderosa. Quédate hasta el final y prepárate para ver el mundo con otros ojos. Y si este contenido te hace pensar diferente, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. En la rutina diaria, usamos expresiones que parecen inofensivas, pero esconden un poder inmenso sobre la mente. Frases como no te preocupes o así son las cosas no solo calman, sino que moldean la percepción del otro. Estas palabras instalan una narrativa encuadrando la realidad dentro de límites invisibles. Las personas que las escuchan muchas veces no cuestionan su efecto y simplemente las aceptan como verdades universales. Es en esa aceptación donde se instala el control mental más sutil. A lo largo de este capítulo exploraremos cómo este fenómeno opera silenciosamente en las interacciones diarias. Lo interesante es que estas frases no requieren tono autoritario ni fuerza explícita. Su eficacia radica precisamente en su carácter, pasivo, envolvente, incluso empático. Cuando alguien dice todo pasa por algo, activa una resignación emocional que impide cuestionamientos. La mente busca sentido en lo que oye, y estas frases entregan respuestas rápidas, aunque incompletas. Quien las usa, muchas veces sin intención maliciosa, contribuye a un moldeamiento colectivo del pensamiento. No se trata de manipulación directa, sino de una programación sutil. Hay un componente social que refuerza su aceptación. Las frases repetidas por figuras de autoridad o en contextos emocionales fuertes ganan legitimidad. Eso es lo mejor para ti, dicho por un padre. Una pareja o un jefe pesa más que si lo dice un desconocido. Se produce entonces una disonancia entre el deseo individual y el mandato implícito en la frase. La mente, para resolver esa tensión, suele inclinarse por obedecer. Así se perpetúa una estructura de pensamiento que favorece a quien emite el mensaje. Otro aspecto clave es el contexto en el que se dicen. Una frase como no seas tan sensible puede parecer un consejo útil, pero en realidad invalida emociones y reprograma la respuesta emocional del otro. El impacto se multiplica si quien la recibe ya tiene una autoestima frágil. En estos casos, la mente no solo acepta la corrección, sino que empieza a autocensurarse. Se instala entonces un mecanismo de control interno, más efectivo que cualquier censura externa. El capítulo concluye planteando una pregunta inquietante. ¿Cuántas de nuestras decisiones están realmente libres de estas frases inocentes? Lo que decimos y oímos a diario forma una red de significados que opera como un guión silencioso. Descubrir su influencia es el primer paso para recuperar la autonomía del pensamiento. En los siguientes capítulos desentrañaremos casos concretos y analizaremos sus efectos psicológicos más profundos. Frases como así es la vida o hay que aguantarse se presentan como bálsamos para momentos difíciles. Pero lejos de consolar, a menudo funcionan como mecanismos de contención social. Su repetición constante genera una aceptación pasiva de situaciones injustas o dolorosas. Lo que parece resignación en realidad puede ser una forma de rendición aprendida. Estas expresiones detienen el impulso natural de rebelión o cuestionamiento. Cuando alguien está en crisis, su mente es más vulnerable a mensajes externos. En ese estado, una frase aparentemente sabia puede fijarse como una verdad absoluta. Todo pasa por algo, no solo consuela, sino que encubre la posibilidad de tomar acciones. La persona deja de buscar causas concretas o soluciones reales. Se instala la idea de que todo tiene un sentido oculto que no es necesario comprender. Este tipo de aceptación pasiva perpetúa estructuras de poder y desigualdad. En el ámbito laboral, frases como mejor no hagas olas o es lo que hay refuerzan dinámicas de sumisión. El trabajador que las interioriza aprende a adaptarse sin protestar, incluso si eso implica aceptar condiciones injustas. Se crea una narrativa donde la obediencia se presenta como madurez. Quien cuestiona, en cambio, es etiquetado como problemático o inmaduro. Así, estas frases mantienen el statu quo sin necesidad de represión directa. En las relaciones afectivas, estas expresiones actúan como atajos emocionales. Decir
yo soy así o tú sabías cómo era, cierra cualquier intento de diálogo o cambio. La frase funciona como una muralla defensiva, desactivando el is os echts, conflicto antes de que surja. Quien la recibe queda atrapado entre aceptar o parecer intolerante. Es una forma de manipulación disfrazada de autenticidad. Poco a poco se normaliza la desigualdad emocional. Este capítulo muestra cómo la aparente inocencia de ciertas frases es solo una máscara. Bajo esa superficie amigable se esconde un patrón de control que limita la libertad emocional y cognitiva. Reconocer estas frases y su impacto es esencial para recuperar el poder de elegir nuestras respuestas. En los próximos capítulos veremos cómo estas estrategias se replican en medios, educación y cultura. Las instituciones, desde la escuela hasta los medios de comunicación, utilizan frases que aparentan ser educativas, pero que en realidad normalizan estructuras de obediencia. Respeta la autoridad es una de las más comunes y se repite desde la infancia. Aunque el respeto es un valor importante, en este contexto se convierte en sinónimo de sumisión. Así, el pensamiento crítico se reemplaza por el acatamiento silencioso. El lenguaje moldea la conducta desde temprano. En los medios las frases se repiten como mantras que definen lo correcto o lo aceptable. La mayoría piensa que es una de ellas. Esta expresión anula automáticamente opiniones distintas. Quien disiente se siente aislado, incluso equivocado. Se instala así un efecto de conformidad social, impulsado por el miedo al rechazo. La mente, al escuchar una frase tan general y aparentemente objetiva, busca alinearse para no quedar fuera del grupo. Otro ejemplo es: eso es lo políticamente correcto. Esta frase tiene un doble filo. Pretende proteger sensibilidades, pero también se usa para limitar discursos incómodos. En algunos casos, el lenguaje inclusivo o cuidadoso se convierte en un código obligatorio que impide la expresión genuina. La censura no viene por imposición explícita, sino por presión. Social. La mente adapta su expresión para evitar sanciones invisibles. En el entorno educativo, frases como "eso no se cuestiona" o "así siempre se ha hecho" se presentan como verdades definitivas. Detrás de esa aparente autoridad se esconde el miedo al cambio. Cuando el lenguaje limita la posibilidad de preguntar, se interrumpe el desarrollo del pensamiento autónomo. Los estudiantes no solo aprenden contenidos, sino también formas de no pensar más allá de lo permitido. El control empieza por las palabras. Este capítulo revela cómo el lenguaje cotidiano opera como un software invisible que instala reglas, sin necesidad de explicarlas. El poder de estas frases radica en su familiaridad. Las escuchamos tantas veces que ya no las percibimos como condicionantes. En los próximos capítulos veremos cómo romper este ciclo de programación y recuperar el control sobre nuestras propias ideas. Aceptar frases inocentes sin cuestionarlas tiene un precio emocional. Muchas personas arrastran sentimientos de culpa, miedo o insuficiencia que provienen de estos discursos ocultos. No te quejes, otros están peor. Parece un llamado a la gratitud, pero en realidad invalida el dolor propio. Esta invalidación repetida deja huellas profundas en la autoestima. La persona aprende a minimizar sus emociones para ser aceptada. El efecto acumulativo de estas frases genera un estado de autoevaluación constante. Podrías hacerlo mejor o tú siempre tan distraído son etiquetas disfrazadas de observaciones. La repetición de estas ideas forma un relato interno que condiciona la autoimagen. La mente empieza a funcionar bajo parámetros que no eligió. Esto puede llevar a ansiedad, perfeccionismo o miedo al fracaso, sin que la persona entienda de dónde viene esa presión. En relaciones familiares o de pareja, el lenguaje manipulador adopta formas afectuosas. Lo hago por tu bien. O yo solo quiero ayudarte. Pueden esconder intenciones de control. La persona que recibe estas frases se siente emocionalmente obligada a ceder. Con el tiempo se genera una dependencia emocional disfrazada de amor. La autonomía queda relegada a segundo plano y se refuerza un vínculo desigual. El aislamiento también es una consecuencia común. Quienes intentan resistirse a estas frases suelen ser malinterpretados. Estás exagerando o no seas negativo, descalifican cualquier crítica o expresión emocional. Esto lleva a la autocensura y al retiro social.
La persona termina aislada, sin una red de apoyo que valide su experiencia. El lenguaje que debía unir se convierte en una barrera. Este capítulo muestra que el uso de frases aparentemente inofensivas puede tener consecuencias psicológicas profundas. Liberarse de estos efectos implica primero reconocerlos, luego desmontarlos. En el capítulo final exploraremos estrategias para desarrollar un lenguaje más consciente y liberador. El primer paso para liberarse del lenguaje manipulador es desarrollar conciencia sobre su existencia. Escuchar activamente lo que decimos y lo que nos dicen permite identificar patrones repetitivos. Frases como debería ser más, deben ser cuestionadas. ¿Quién establece ese debería? ¿Desde qué perspectiva? Desmontar la autoridad implícita en estas frases es clave para recuperar la libertad de pensamiento. Es útil reemplazar expresiones pasivas por lenguaje activo y genuino. En vez de decir no queda otra, podemos decir elijo esto por ahora. Cambiar la forma en que hablamos transforma nuestra percepción de la realidad. El lenguaje no solo describe el mundo, lo construye. Usarlo conscientemente nos permite tomar decisiones más alineadas con lo que realmente queremos. Aprender a decir no sin culpa también es una herramienta poderosa. Muchas frases manipuladoras se aprovechan de la dificultad para poner límites. Recuperar la voz propia implica reconocer el derecho a la diferencia, a la incomodidad, incluso al conflicto. Hablar desde un lugar auténtico puede generar tensión, pero también libera. La mente se fortalece cuando deja de complacer para empezar a expresarse. Fomentar entornos donde el lenguaje sea inclusivo, pero no censurador, es esencial. Educar. Desde el cuestionamiento, no desde la obediencia ciega, cambia la dinámica de poder. En grupos familiares, escolares o laborales, cultivar una comunicación abierta reduce el riesgo de manipulación. La clave está en transformar las frases, hechas en preguntas abiertas. Donde antes había sentencia, ahora hay diálogo. Este capítulo final invita a repensar lo que decimos y lo que permitimos que nos digan. Las frases inocentes que controlan la mente no desaparecen solas, pero pueden perder su poder si aprendemos a verlas. Recuperar la autonomía comienza por el lenguaje. Y el lenguaje, al fin y al cabo, es la herramienta más humana que tenemos para cambiar la realidad. Ahora que sabes cómo frases inocentes pueden moldear tu mente, tienes en tus manos el poder de elegir qué aceptar y qué cuestionar. Las palabras no solo comunican, programan. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo lo que se esconde detrás de lo cotidiano. Hasta el próximo video.